Las provincias con la situación de los recursos coparticipables, la nueva impronta del gobierno de Javier Milei de cara a un interior que, bueno, no es analizado y no tiene prioridad en el gobierno del presidente Javier Milei. A partir de allí, la mirada de la situación, ¿no?, de cada provincia y, bueno, y ver cómo cada gobernador hace para subsistir en un esquema de una economía muy restringida en estos meses. Nos vamos a ir a Chaco, vamos a hablar con el director de Politicón, de la consultora Politicón de Chaco, Alejandro Pegoraro, que está en comunicación con nosotros. Ale, ¿cómo te va? Bienvenido, tanto tiempo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Ezequiel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, ¿qué contexto económico que tenemos, Alejandro? Indudablemente no es novedad, ya estamos transitando casi el año y las provincias con una asfixia que se nota cada vez más, ¿no? Sí, exactamente. A ver, hay que partir de una base de que más de la mitad de las provincias del país tienen una dependencia muy fuerte de los recursos nacionales por vía automática, es decir, coparticipación. En algunos casos, como por ejemplo Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, tienen una dependencia de cerca del 80% de Claro. sus ingresos totales que vienen de ese lado, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la recesión económica, el impacto que tienen las provincias viene por ese lado, ¿no? Obviamente la recaudación no logra compensar lo que es el alza de precios, más allá de esta inflación que viene desacelerando y naturalmente genera que la distribución de recursos coparticipables esté mostrando caídas reales desde enero a octubre, salvo el mes de mayo, que fue un mes excepcional, pero no porque hubo mejor actividad económica, sino porque en ese mes eh, se liquidó lo que es el impuesto de ganancia de sociedades y como había muchas empresas con Claro. activos en dólares, la devaluación de diciembre le generó ganancias en pesos muy fuerte y pagaron más de impuestos. Pero sacando eso de lado, una situación excepcional, digamos que no se repite luego, todos los meses siguientes y anteriores la coparticipación cayó, en algunos casos fue muy fuerte, en otros fue un poquito más moderada, pero si uno acumula enero a octubre, por ejemplo, la caída de fondos a las provincias está en torno al 12% Wow. en términos reales, y a eso se le suma lo que son las transferencias no automáticas, la que se les llama comúnmente discrecionales, que entre enero y octubre muestran una caída del Wow. 77% en términos reales. Si a eso además le agregás que por efecto de la recesión económica, la recaudación propia de las provincias, es decir, de los impuestos provinciales, también cae, por ejemplo, ingreso bruto, que es el más importante, entonces eso genera naturalmente que las provincias estén en un contexto de fuerte contracción de los ingresos que las obliga a aplicar un muy importante ajuste del gasto público. Cuando uno mira el primer semestre del año, el dato de las provincias, ¿no?, de ejecución presupuestaria del primer semestre del año, eh, ahí se ve una caída del gasto público para las 24 jurisdicciones que está en torno al 24-23% real. Entonces, naturalmente, el ajuste del gasto no es por una decisión ideológica como puede ser la Claro. del gobierno nacional, sino que está justamente vinculada a una muy fuerte caída de los ingresos, y que de hecho de aquí a fin de año tampoco hay una perspectiva de que mejore, e incluso si uno piensa para el año que viene, ahí hay diferentes proyecciones, ¿no? Si vos mirás el mensaje del presupuesto nacional, el proyecto que envió el gobierno, el presupuesto nacional 2025, ahí pareciera ser que el año que viene podría haber un repunte en las transferencias por coparticipación, pero sin embargo está basado ese optimismo en lo que fue la estimación del gobierno de inflación, que es del 18% para el año que viene, cosa totalmente irreal prácticamente, y que si nosotros hacemos un cruzamiento de información y en lugar de aplicar esa proyección de inflación, aplicamos, por ejemplo, la que pronostica el FMI, que es del 45% para el año 2025, entonces ahí vemos que posiblemente las provincias sigan teniendo un nivel de recursos por coparticipación a la baja en términos reales, una caída un poquito menor a la de este año, pero que igualmente Claro. sostendría la caída, lo que obligaría otra vez a los distritos en diferentes intensidades, pero obligaría igualmente a mantener o a sostener
el ajuste del gasto, que llega a un punto que no tenés dónde más ajustar, ¿no? Entonces va a ser un desafío para todas las provincias sin duda. Bueno, Esdero decía después de la reunión con Milei que no iba a ceder un centímetro, ¿no? Los recursos coparticipables. Bueno, obviamente que como gobernador o cuando uno escucha declaraciones de los gobernadores, siempre están sentados en la idea justamente de la defensa de los recursos. En términos de coparticipación no hay mucho por discutir, porque son recursos automáticos, es Claro. decir, se recauda ganancia, se distribuye ganancia, se recauda IVA, se distribuye IVA. No hay mucho por pelear ahí, más allá de que quieras pelear el sistema completo de reparto, que no ocurre todavía ahora eso. En cambio, la discusión está centrada en las otras transferencias, en las no automáticas. De hecho, Heredero en esa declaración había mencionado la cuestión, por ejemplo, de las cajas jubilatorias provinciales, que es un Sí. tema también muy candente en Córdoba, en Santa Fe, en Chaco mismo, en Entre Ríos y otras provincias, porque este año la Nación no transfirió ni un peso que está contemplado por ley, pero la Nación igualmente las frenó esas transferencias. Esas son las cuestiones claves para el año que viene. Es, por ejemplo, cajas jubilatorias, por ejemplo, algún tipo de compensación por haber eliminado el FONIP para el sector Sí, docente, ¿verdad? por ejemplo, algún tipo de recursos que pueda direccionarse hacia la tarifa del transporte público, que también se eliminó este año, el fondo compensador. Es decir, hay un montón de aspectos que los gobernadores están de alguna manera gestionando, pero que no hay un eco del gobierno nacional. Y de hecho es muy difícil que lo haya en este contexto actual. Obviamente que desde el gobierno, no Milei, que quizás el más verborrágico, pero quizás algún ministro, Franco mismo, Caputo, puede afirmar que van a negociar con las provincias, que se van a sentar con las provincias a intentar dar una solución al respecto, pero la realidad es que hay una decisión del Estado Nacional de frenar completamente estos envíos no automáticos, como se le dice a las provincias, y de alguna manera tiende a tensar constantemente la relación con los gobernadores. Uno puede decir, bueno, pero los gobernadores están acompañando en el Congreso. Es cierto, el punto es hasta dónde llega esa flexibilidad de los gobernadores, ¿no? Porque tampoco están recibiendo nada a cambio. Recursos, como te decía antes, caen 77% los no automáticos. No se transfieren fondos para la caja jubilatoria. Se eliminó el FONIT. No hay fondos para transporte público. Claro. Se eliminó prácticamente el 80% de los fondos de obra pública. Se eliminó a la mitad fondos para programas de salud. Es decir, las provincias están soportando todos los golpes y la nación está básicamente acomodada en su posición de no dar el brazo a torcer. Entonces, la relación armoniosa de gobernadores dialoguistas o aliados con la nación seguramente va a seguir estando, pero va a llegar un momento que no van a poder seguir de alguna manera dejando pasar la oportunidad de plantarse con un reclamo un poco más duro, porque realmente las cajas no aguantan más. Claro, claro. El Chaco, por ejemplo, tuvo un recorte del gasto público del 35%. Wow. De ese 35%, la mitad se explica por obra pública, porque hay obra pública prácticamente paralizada y lo poco que se hace son obras menores. Entonces, si eso replicamos a todas las provincias o a gran parte de ellas, te das cuenta que no hay mucho más que las provincias puedan hacer para acompañar este proceso de acomodamiento de la economía nacional. Va a llegar un momento en que necesariamente van a tener que quizás cambiar la estrategia o cambiar la actitud misma con el gobierno y bueno, habrá que ver el año que viene en un clima electoral si es que la nación cambia también un poco y flexibiliza su postura con las provincias o cómo se mantiene la relación. Claro. Alejandro, con el triunfo de Trump, digo, este contexto internacional, ¿le influye en algo a la Argentina en su situación? Bueno, podría pensarse que sí, desde un punto de vista de cercanía ideológica. Obviamente que para Milei va a ser mucho más fácil poder sentarse en una mesa a negociar o a discutir cuestiones que hagan a la relación bilateral. Todo hace pensar que en su momento, cuando ganó Trump con Macri, Sí, obviamente hubo una relación muy armoniosa con Estados Unidos que terminó generando, por ejemplo, el préstamo del FMI en esos niveles tan elevados que fue luego tan discutido.
digo, más allá de las imprudencias que pueden existir en el caso, la realidad es que tener un presidente norteamericano aliado, obviamente que te podría facilitar un montón de cuestiones vinculadas a financiamiento del mercado, vinculadas a negociaciones con organismos internacionales y demás cuestiones. Creo que el primer tiempo de una vez que asuma Trump va a ser mucho protocolar, ¿no? Es decir, mostrarse cercano, pero que va a pasar un tiempito hasta tanto haya realmente acciones concretas que el gobierno nacional nuestro pueda pedirle y que del otro lado puedan responderle. Pero sin duda va a ser un actor, un aliado clave, va a ser muy demandado por Milei en el sentido de siempre lograr a través de Trump determinadas cosas vinculadas sobre todo a financiamiento. Y bueno, Dios quiera que termine sucediendo bajo condiciones favorables, ¿no? No como en aquel momento, repito, la cuestión del FMI que terminó siendo muy perjudicial. Alejandro, mandarte un gran abrazo y gracias como siempre por el tiempo y por la predisposición, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Buena semana.